Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Estoy muy contentísima, bueno, siempre ando muy contenta, pero hoy más. Quiero presentarles a la doctora Yirla Nava Pacheco. La doctora es médica pediatra, además tiene un diplomado en medicina transfusional, es jefa del Banco de Sangre del Hospital para el Niño Poblano y, por supuesto, es mi jefa y además es mi amiga. Se las quiero presentar, pues el tema a tratar hoy será la procuración de células progenitoras hematopoyéticas para trasplante. Entonces, Gir, bienvenidísima, muchas gracias, buenas tardes. Platícanos, por favor, ¿qué es esto de la procuración de células progenitoras hematopoyéticas? Ok, pues primero, buenas tardes a todos. Moni, muchas gracias por la invitación. El título suena hasta como trabalenguas, pero a lo que nos referimos es a la obtención de células madre para trasplante en padecimientos oncológicos y hematológicos. Es a lo que antiguamente se le conocía como trasplante de médula ósea. Lo que sucede es que este tipo de células antes solamente se podían obtener a través de picar la médula ósea, esto es, el hueso de la cadera se tenía que puncionar varias veces para obtener una cantidad adecuada de células que pudieran servir para trasplante en pacientes con leucemia, en pacientes con anemias hereditarias que solamente pueden ser curadas mediante trasplante de este tipo de células. Y entonces, ¿por qué ahora tiene ese nombre diferente o a qué se refiere? Pues realmente es que engloba en sí las células progenitoras hematopoyéticas. Cuando hablamos de procuración, pues engloba las tres fuentes de obtención que tenemos de este tipo de células. El primero, como ya habíamos comentado, pues es a través de la médula ósea, que es un procedimiento pues doloroso que requiere que el donador sea internado, hospitalizado, llevado a quirófano y bueno, pues que tiene que ser en muchas ocasiones anestesiado para que pueda aguantar los piquetes porque es algo doloroso, pero es una buena fuente de este tipo de células. La otra es a lo que se le conoce como células de cordón umbilical, que bueno, pues este procedimiento se hace en la sala de partos. El ginecólogo entrenado, capacitado, punciona el cordón umbilical y se obtiene una cantidad también buena de células. Sin embargo, pues tiene la desventaja que por el volumen, pues solamente pueden ser útiles para pacientes muy pequeñitos o en pacientes más grandes se requieren de varias unidades y aquí el problema principal pues es lo difícil que es encontrar una unidad compatible. Ahora 2 o 3 pues es todavía más difícil. Complicado. Ajá. Y esta última, la tercera fuente de obtención, que es la que nosotros estamos realizando en el banco de sangre, es obtener este tipo de células de sangre periférica. Esto quiere decir de la sangre que está circulando a través del cuerpo. Es parecido a una donación de sangre, pero seleccionamos pues solamente este tipo de células. Y los donadores tienen que ser estudiados previamente para ver si son compatibles. Así es, a diferencia de los donadores de órganos sólidos como riñón, por ejemplo, sí se pide que la compatibilidad sea mayor, que los haplotipos que comparten donador y receptor sea muchísimo más grande para mayor seguridad del paciente, y esto tiene que ver mucho con la inmunosupresión que llevan, que es muchísimo más severa. Y bueno, pues finalmente consiste en casi literalmente cambiarle la sangre al paciente. Se hace una preparación primero al paciente en la que prácticamente se elimina toda la médula del hueso. Es como si a un árbol le quitaran todo el relleno y solamente le dejaran la corteza para después ahí plantar y sembrar las células del donador. Es por eso que el donador tiene que estar perfectamente bien estudiado y ver que hay una compatibilidad
buena, aceptable entre donador y receptor, además de que, bueno, pues al donador se le tienen que hacer otra serie de estudios, darnos cuenta que está libre de otro tipo de enfermedades, tanto infecciosas como crónico-degenerativas, que pudieran representar un riesgo tanto para él como para el paciente que va a ser trasplantado. Entonces, una vez que encontramos un paciente, un donador compatible, que lo más frecuente es que lo encontremos entre hermanos, pero también hay bancos de progenitores hematopoyéticos donde podríamos encontrar entre toda la población pues algún donador que se parezca. Es un poquito más difícil, pero bueno, esa es otra manera de encontrarlo. Y cuando en el hospital por lo menos lo hemos hecho con los familiares, generalmente han sido los hermanos, los donadores, y ya una vez que encontramos un donador compatible y que además esté sano, libre de enfermedad de infección, se le tiene que hacer una estimulación previa porque las células progenitoras hematopoyéticas no están normalmente en la circulación, están en la médula ósea. Es por eso que bueno, pues era la principal fuente de obtención, pero después se dieron cuenta que estimulando a la médula a través de unas inyecciones de algo que se llama factor estimulante de colonias de granulocitos, estas células salen a la circulación periférica. Entonces, una vez que ya tienes estudiado a tu donador, hay que estimularlo para que las células se muevan, se salgan de la médula hacia la circulación, y entonces es ahí cuando podemos captarlas. Lo ideal es que antes de que tú hagas la procuración, le tomes un conteo al donador para saber qué tanto lograste estimular la médula, qué tanto salió a la circulación, y entre mayor sea el número, pues vas a tener una mejor, nosotros le llamamos cosecha, mayor número de células que pues nos pueden garantizar un mayor éxito del trasplante. Y entonces la pregunta muy frecuente que he escuchado es, en el caso, por ejemplo, de las células de cordón, ¿estas se guardan o se obtiene la información del paciente, del donador? ¿O qué sucede con las células de cordón cuando el bebé está naciendo o ya ha nacido, se le toma la sangre y esa sangre se le estudia, se ve todo digamos que es su tipo de sangre y una serie de estudios más a profundidad para encontrar un posible receptor, una persona enferma que necesitara estas células? Pero prácticamente esas células se guardan o se guarda la información del donador. Cuando es una donación de células de cordón umbilical, bueno, se hace toda una historia clínica a la madre, también en ella se descartan infecciones y probables enfermedades, y bueno, pues ya cuando se obtiene la unidad también se ve qué tan viables, bueno, qué tan buena cosecha tuvimos, que si se obtuvo una cantidad adecuada de células para preservarlas. Y a esas células de cordón se les hace también todo el examen de HLA. Y bueno, pues ya que tienes el resultado, se identifica bien la unidad y son unidades que se tienen que guardar congeladas. Y pues ahorita todavía no hay muchos estudios para saber por cuánto tiempo se pueden mantener congeladas, ¿no? Ahorita pues es alrededor de 25 años lo que la experiencia que tienen los bancos, pero es algo muy muy reciente. Entonces, bueno, los bancos de cordón umbilical tienen guardados los cordones en unos congeladores de nitrógeno líquido a muy muy bajas temperaturas y tienen con el número de unidad guardado y registrado el HLA del dueño del donador. Ajá. Entonces, cuando tú necesitas un cordón para trasplante, bueno, cuando un paciente es candidato a trasplante de cordón umbilical, lo que se hace es que, bueno, aquí el banco más grande en México es el centro, bueno, público, es el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, tiene un banco de cordón umbilical. Y bueno, pues siempre y cuando la institución esté acreditada como centro de trasplante y procuración de órganos y tejidos, hacemos una solicitud al Centro Nacional. Que está físicamente en el Distrito Federal. Está físicamente en el Distrito Federal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros?
Podemos mandar un resumen clínico del paciente diciendo su padecimiento, su edad, su peso, la fase de tratamiento en la que está y mandar el resultado de HLA. Entonces lo que hacen es en la base de datos buscar el más compatible posible, el que más se parece, y pues a veces no tenemos suerte de encontrar un cordón compatible, pero cuando sí llegamos a encontrarlo, entonces nos dicen, encontramos 2 o 3 unidades que son compatibles, nos mandan el volumen que tiene cada unidad y de acuerdo al peso del paciente, pues nosotros elegimos la que tenga mejor cantidad de células o de volumen para que pueda ser de verdad útil para trasplante. Entonces, bueno, eso es lo que hacen los bancos de cordón umbilical. Guardan el cordón umbilical a muy bajas temperaturas y tienen registrada la información de esas células. Ahora, también hay bancos de donadores de células progenitoras hematopoyéticas. En esos son más bien bancos de datos. Así es. Más o menos como los donadores de sangre, es algo parecido. Toman una muestra, te hacen una valoración clínica, a tu sangre le hacen el HLA y te ingresan en una base de datos. Entonces, en algún momento que hubiera un paciente que requiera de trasplante de progenitores hematopoyéticos y que sea compatible contigo, te contactan y bueno, ven si estás en condiciones de poder ser donador. Y por ejemplo, si esa persona que se anotó en la base de datos vive en Guadalajara y el paciente que es compatible vive en Chiapas, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo se hace? ¿Se traslada el paciente? Es que, bueno, ahorita a nivel institucional no hay nada todavía al respecto, pero sí hay fundaciones en las que en ocasiones pues se puede pagar el traslado del donador a un centro donde se pueda realizar la procuración. A veces también es posible que hagan la procuración en su ciudad de origen, se preparen las células y se envíen. Entre más lejos pues es más complicado porque como te decía se tienen que congelar. Sí. Y pues también el traslado es en unos bidones que parecen unos botezotes de leche. Sí. Con nitrógeno, vienen con nitrógeno líquido y la verdad la unidad pues es una bolsa muy muy pequeñita, ¿no? Hasta el fondo. Bueno, esas son las de cordón, perdón, pero si quisieras mandar progenitores hematopoyéticos, pues también entre más lejos es más difícil mantener las condiciones adecuadas, pero es posible. Entonces, en algunas instituciones, en algunas fundaciones es lo que hacen. Puede ser que se traslade el donador a un centro donde pueda verse la procuración, o si hay uno en su ciudad de origen, en su lugar de origen, que se hiciera ahí y posteriormente se trasladara. Uh-huh. Muy bien, pues entonces estaremos invitadísimas para seguir platicando, pues en fechas no muy lejanas precisamente de aféresis, pero por lo pronto vamos a hacer un corte y ahorita venimos, tenemos muchas cosas que preguntar. Gracias, Gis. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.